Dios les bendiga a todos y a todas. Hoy vamos a terminar con el tema de las misiones. Las misiones en el siglo XVI, ¿verdad? Porque más adelante el libro va a incluir misiones en otros momentos, especialmente siglo XIX. Pero hoy todavía estamos en el XVI. Y entonces hablamos de, ¿verdad? La primera vez un tema bastante general de cómo fueron las misiones españolas, y entonces hablamos del caso de México en la vez pasada, y hoy vamos a hablar de las misiones de Paraguay y las primeras misiones en África y en Asia. O sea, son 3 temas que vamos a tocar hoy, pero todas de misiones. Y les mencioné que hay una película buenísima sobre las misiones de Paraguay, que si yo fuera ustedes yo la vería. ¿Cómo se llama? Se llama The Mission, la misión, muy bonita, con Roberto De Niro. Es buenísima. Yo creo que esa película ya tiene como 20 o 25 años, pero parece que la hicieron ayer. sí, Porque yo la tengo. es muy, muy buena. Entonces, Acercando un poquito más. hay que pagarlo. No, pero yo lo puedo acercar, pero hay que dejar ahí. Okay. Entonces, vamos a tocar algunos puntos de esa misión, que fue lo extraordinario de esa misión. Antes de pasar entonces a misiones, y quería leerle los parrafitos que me quedé la otra vez, que los tenía ahí en las narices y no lo encontraba. Sobre el caso, por ejemplo, hablé de Martín de Porres y de San Luis Beltrán. El apóstol, Pedro Claver y San Luis Beltrán. Estos son casos reconocidos de la Iglesia Católica y canonizados, aunque tardaron bastante con América Latina, pero bueno. El caso de San Luis Beltrán es uno que él penetró bastante en territorio colombiano. Los intérpretes que él tenía, él desconfiaba mucho de ellos. Parece que no eran muy fieles a lo que él le estaba diciendo. Y entonces, en un momento dado, les voy a leer esto. Aunque no se tiene un registro detallado de sus viajes, parece que estuvo en los actuales departamentos de Bolívar, Atlántico, estos son provincias, ¿verdad?, Antioquía y Magdalena, además de Panamá, y que sus conversos fueron unos 10.000. Quienes después contaron su vida dicen que cuando se percató de que sus intérpretes no traducían fielmente lo que él decía, le pidió ayuda al cielo y recibió el don de lenguas. No en el sentido de que hablara en lenguas desconocidas, sino en el sentido en que aparece en el libro de Hechos, de modo que los indios que lo escuchaban podían entenderlo. Así que cuando estamos hablando de lenguas, hermano, aquí no hay ninguna duda de que el Espíritu Santo está en el asunto, ¿verdad? Porque de hecho, cuando se derrama el Espíritu Santo en diferentes momentos, diferentes episodios en el transcurso, ¿verdad?, de la historia de la primera iglesia, de la iglesia bien primitiva, ese era el ingrediente que todo el mundo reconocía: esto es del Espíritu Santo. ¿Ves? Porque el Espíritu Santo escogió manifestarse de una forma en que el mismo Pedro, cuando el Espíritu Santo llegó a los gentiles, se quedó espantado, dijo: adiós, esto es para ellos también. ¿Por qué? Porque creía que era exclusivista para los judíos. Así que en diferentes momentos, ¿verdad?, son como 5 o 6, yo creo que episodios, donde llega el Evangelio y llega el Espíritu Santo a moverse inmediatamente entre las congregaciones. Así que tenemos el primer católico pentecostal en América, en San Luis Beltrán. ¿Qué les parece?
Amén, santo. En el siglo XVI. Entonces, el caso de Pedro Clavel, que les había mencionado su ministerio entre los esclavos, y pues quisiera que ustedes vieran bien gráficamente lo que sucedió a este pobre hermanito. Me llama muchísimo la atención que él, dentro de esa sociedad, escogió callar antes que denunciar el maltrato de los esclavos, porque sabía que al otro día de denunciarlo lo sacaban de su ministerio. Entonces miren lo que hacía. Aunque sus superiores repetidamente lo acusaron de no ser muy prudente, el santo misionero sabía los límites a que podía llegar sin que su ministerio fuera aplastado por los blancos. Nunca atacó a los blancos, ni dijo que la iglesia debía condenarlos, pero era de todos sabido que cuando caminaba por la calle solamente saludaba a los negros y a aquellos de entre los blancos que apoyaban su obra. Quiere decir que él hablaba con el silencio. Bueno, eso es también una forma de expresarse. Cuando alguna rica señorona venía a pedirle que le confesara, Clavel sencillamente respondía que había muchísimos confesores disponibles para los españoles, mientras él debía dedicar todo su tiempo a los esclavos que no los tenían. Se dice también que cuando escuchaba confesiones y terminaba con los esclavos, les daba preferencia a los pobres y luego a los niños. Quizá con esa conducta lo que buscaba era no tener que condenar abiertamente la vida y la actitud de quienes se beneficiaban del régimen esclavista. De no haber seguido tal camino, es muy posible que Clavel hubiera sido enviado de regreso a España, o que su propia conciencia no le hubiera permitido continuar su ministerio, como en el caso de Luis Beltrán. Y para terminar, entonces, hacia el final de sus días lo atacó una enfermedad paralizante. Sus compañeros de monasterio le asignaron un esclavo para que lo cuidara. Y se dio entonces el más triste episodio de la vida de aquel santo varón, pues tuvo que sufrir en su propia carne las consecuencias del mal que su raza le había hecho a la negra. El esclavo encargado de cuidarlo se ensañó con el enfermo, descuidando su lecho y su alimento, y haciéndole sufrir tormentos muy parecidos a los que los esclavos sufrían en la travesía del Atlántico. Eso quiere decir que se hacía todas sus necesidades encima y no tenía quien lo limpiara. Y él estaba inmóvil. Y de hecho, entonces añade el autor que próximo a la muerte se quedó prácticamente solamente en el lecho donde él estaba acostado, porque la gente iban a tomar como reliquia los objetos que él tenía. Murió sin nada. Lo saquearon. Lo saquearon. Y le pasó la factura de lo que hicieron los paisanos. Sí. Así que cuando, bueno, yo vuelvo a insistir sobre el asunto y enfatizo que nosotros pues le encontramos muchas faltas al catolicismo, a la evangelización, ¿verdad? Y obviamente con buenas razones. pero también el evangelio alumbra, y alumbra con esos grandes hombres de Dios que dieron un testimonio que brilla al día de hoy. De hecho, hoy vamos a ver el caso de un misionero que fue a Japón en el siglo XVI, y después que él murió persiguieron a las congregaciones que él había fundado, y todo el mundo pues pensaba que eso había sido un incidente aislado en el siglo XVI, y qué gran sorpresa cuando llegan otros misioneros 3 siglos después, encuentran que hay 100.000 cristianos en Nagasaki, en la ciudad de Nagasaki, en Japón. O sea que lo que se había dado por perdido, que ya no había, claro, después de 3 siglos sin tener
quizás una sana doctrina, Mantenimiento. ¿verdad? Mantenimiento, como dice el hermano Soto. Soto, pues miren, es posible que haya ahí un sincretismo, ¿verdad? O sea, que eso quiere decir que el Evangelio haya absorbido ideas, conceptos de religiones autóctonas de ese lugar. Eso sucede. Pero exaltan el nombre de Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros de hecho cometemos muchos errores. Es más, y nosotros miramos para Puerto Rico 50 años atrás y decimos, ¿qué es esto? Y aún cada persona individualmente dice, ¿cómo era posible que yo pensara así? Así que los errores no quieren decir que estamos condenados. Pedro Claver está ¿de dónde era ese? Que el otro de Colombia. Yo creo que era de Colombia. Los dos son de Colombia. Yo creo que Claver. San Luis Beltrán, ¿de dónde San era? Luis Beltrán, Colombia. Bueno, no, que penetró en ¿De dónde era? ¿Natural? No, es que ¿dónde se desenvolvió? Yo creo que fue en Colombia. Colombia los dos. Maestra, perdón, ¿ese es el segundo libro? Sí. Miren, yo les voy a ser sincera. Yo enseñé este libro por 5 años, ¿verdad? Y este libro tiene, como lo que le acabo de leer, ¿verdad? Unas secciones que son fabulosas. Pero también este autor se mete mucho a explicar la política, más que otra cosa. Yo hasta le he preguntado qué usted le incluiría ahora, o sea, cambiaría el formato. Dice totalmente, porque la historia que se hace 50 años atrás no es la misma que se hace ahora. Hay nuevas perspectivas, las cosas ya no estamos tan pendientes de quién subió al poder y quién bajó y corona y monarcas y bla bla bla. No, ahora es cómo era la sociedad en que se vivía, cómo era la persona común y corriente, ¿verdad? No tanto de los poderosos, sino de la cotidianidad. Eso es una nueva historia. Así que, y entonces, pues, esto, tú sabes, un poquito enredadito, muchas cosas que en verdad no vienen al caso. Así que yo, pues, con el tiempo, yo fui extrayendo, ¿verdad? Aquí y allá, lo que yo sabía que más iba a interesar a la audiencia, incluso a mí misma, porque mi especialidad no es historia de la iglesia. O sea, esto yo lo hago por más bien, por aportar a la obra del Señor. Sí, pero ya quisiera yo, digo, no es que no me quisiera, no es que no hubiera querido especializarme en esto, es que en Puerto Rico no lo podía hacer. Y más yo hubiera sido mi aportación a la iglesia, pero el Señor nos lleva por senderos misteriosos, yo lo creo. Misteriosos en algún momento. Había que saber eso también. Y después entonces se aclaran las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la misión de Paraguay. En el 1574, acuérdense en que el siglo XVI empieza en 1501 y termina en el 1600. El que se inventó el calendario no era creyente en el cero. Y en lugar de empezar a contar los días, las semanas y los meses de ese primer año, es como si no hubiera existido, y entonces en el calendario puso número 1. ¿Verdad? Cuando un niño cumple 1, no es que nació ese día. No, que nació hace 12 ¿Se fijan? Así que empezó el año 1 y terminó en el 100. Igual el 16 empieza en el 1501 y termina en el 1600. Ese es el año, ese es el siglo XVI. Y en el 1574, siglo XVI, ya estamos en la tercera parte, en la 3/4 parte. Llega este misionero a lo que es hoy la capital de Paraguay, Asunción, que yo sé que algunos de ustedes han ido allá en estos viajes, ¿verdad? Y hizo algo novedoso que no se había hecho anteriormente en la evangelización de América, y es que él invitó a los indios a congregarse en un pueblo exclusivamente de ellos, bajo su tutoría. Los españoles